de su tiempo. Se concluye que estos jóvenes protagonizaron un capítulo singular de la historia nacional en los años 20. Ahora, respecto a los aspectos positivos que se pueden rescatar de este pequeño texto, se rescata la innovación y desarrollo técnico por parte de los ingenieros peruanos, como a Antúnez de Mayolo y Villarreal, los cuales demostraron la capacidad para resolver problemas locales como la energía hidráulica y la resistencia de materiales. También es rescatable la visión estratégica al organizar este congreso para mostrar una mirada integral del desarrollo nacional y las propuestas como reservar fuentes de energía hidráulica para el Estado, las cuales reflejaron conciencia sobre soberanía y planificación. Entre los aspectos positivos, destaca que, a pesar de la dependencia externa, el país contaba con instituciones como la Escuela Nacional de Ingenieros, que cumplía un rol importante en la formación de profesionales técnicos capaces de aplicar los conocimientos adquiridos en el extranjero a la realidad nacional. Además, aunque el saber científico provenía de países hegemónicos, este era utilizado con fines prácticos para resolver problemas concretos dentro del país, del Perú. También se puede reconocer que existía un interés por modernizarse, ya que el Perú intentaba conectarse con los avances globales mediante la incorporación de nuevas tecnologías como el automóvil y el teléfono. Bueno, yo le voy a hablar sobre los aspectos positivos de la parte 2, que se llama la Cátedra de los Profesores, Ingeniería y la Política. En primer lugar tenemos a un análisis histórico profundo. El texto ofrece una mirada detallada y bien contextualizada sobre el papel de la cátedra universitaria en la Escuela de Ingenieros, integrando aspectos académicos, políticos y sociales. También hay una relación entre educación y política. Resalta cómo los profesores ingenieros no solo fueron figuras académicas, sino también actores políticos influyentes en la historia peruana. También hay una conexión institucional. Muestra cómo la universidad y el Estado estaban estrechamente ligados, particularmente a través del Ministerio de Fomento, lo que permite entender mejor la dinámica de poder y formación técnica en esa época. Y por último, hay una transición histórica bien explicada. Explica con claridad la transformación institucional ocurrida después de 1919, marcando el paso de una etapa de participación política activa de los ingenieros a otra más tecnocrática y marginal. Aspectos positivos del punto 2.2.b es el rescate histórico de figuras claves, como que se pone en valor a varios ingenieros influyentes, como los que están mencionados en el título de este punto. Y en sí ellos no son como que reconocidos en la historiografía tradicional, más es como ellos hicieron varios aportes en ingeniería política, tanto en docencia y producción científica, ¿no? Y además hay como un liderazgo en la ingeniería y política, como ya he dicho, e hicieron varias contribuciones científicas y educativas. Se puede mencionar en sí como un aspecto positivo también lo de la valoración institucional, ya que reconoce el papel de la Escuela de Ingenieros como un semillero de líderes técnicos y políticos. Pasando a los aspectos positivos, podemos afirmar que la diversificación del estudiando, ya que obviamente se va a observar con el paso del tiempo cierto crecimiento, cierta emergencia, se podría decir, de la inclusión de jóvenes, provenientes de no solamente de la capital Lima, sino que también de otras regiones no céntricas, sino que más de provincias, pueblos alejados de la tecnología. Y no solamente, como decimos, no solamente en quedarnos en el que ya existía, centralismo limeño, sino que ya ir poco a poco progresando. Lo cual obviamente esto va a ser sinónimo de un avance hacia una representación más nacional, ya que obviamente el Perú se caracteriza por ser un país muy diverso, entonces se va a poder ver reflejado en su educación y en las salas de educación. Otro también es la apertura social, porque a pesar de que en esos tiempos todavía era ciertamente limitado, porque a pesar de que había cierta emergencia, aún así los que más provenían, los estudiantes que más habían en abundancia, se puede decir, eran los limeños, la gente de Lima o proveniente de familias de élite de cada región, por así decirlo. Hablando sobre la apertura social, podemos empezar a notar la presencia de estudiantes de familias, como dije, emergentes, no solamente de las familias ya aristócratas, lo que obviamente va a indicar cierto grado de movilidad social, cierto grado también de avance de la educación. La conciencia crítica estudiantil, ya que los estudiantes van a comenzar a gestionar los métodos de enseñanza y también obviamente a interesarse por los temas democráticos. La democracia va a ser algo muy resaltante y va a mostrar una actitud reflexiva que va a participar en la formación de cada institución, del entorno estudiantil. Obviamente el orgullo institucional, ya que a pesar de ciertas limitaciones que vayan a haber, los alumnos van a mostrar un gran sentido como de identidad a la escuela de ingenieros, van a sentirse parte de ella y obviamente eso va a ser sinónimo de que se van a sentir bien y van a resaltar la escuela. Generalmente la presencia internacional, ya que como mencioné, no solamente la escuela de ingenieros va a abrir las puertas para no solo gente de Lima, sino que también gente de provincias, sino que también van a aceptar ciertos extranjeros, cierta cantidad de extranjeros. A pesar de que es un porcentaje reducido, la presencia de estos va a aportar cierta variedad, cierta diversidad muy notoria en el ambiente académico. Aspectos positivos
del primer movimiento nacional de reforma universitaria en el Perú. El primer aspecto es la modernización de la universidad. El movimiento buscaba actualizar la universidad peruana, tanto en su plano docente como en sus métodos de enseñanza. Se cuestionaron prácticas obsoletas de enseñanza, como es la lectura de copias en clase, y por ello se exigió la implementación de concursos públicos para la selección de profesores que practicaban este tipo de enseñanza, y así mejorar la calidad académica. También está el protagonismo estudiantil, ya que el movimiento consolidó al estudiantado como actor social y político relevante. El AI y sus líderes demostraron la capacidad de los estudiantes para organizarse, movilizarse y exigir cambios, marcando un hito para la historia universitaria peruana. Otro aspecto es la respuesta al contexto de cambio. Este movimiento no solamente fue una respuesta de agitación popular y a los cambios políticos que vivía el Perú en ese entonces, sino también fue de que la universidad no podía permanecer al margen de estas transformaciones, y el movimiento de reforma buscó alinearla con las nuevas realidades sociales y políticas. Bueno, otro aspecto también es la génesis de una nueva generación de líderes. El movimiento impulsó el surgimiento de una nueva generación de líderes estudiantes, muchos de los cuales tendrían un papel importante en la vida político y profesional del país en las décadas siguientes, así como la participación de nuevos estudiantes que ya no solamente eran de las clases aristocráticas de la ciudad, sino también de aquellos estudiantes que venían de provincia. Los aspectos positivos del punto visión panorámica del mundo estudiantil desde la frontera del tiempo son los siguientes. En este pedazo de texto, tenemos el reconocimiento del liderazgo juvenil, ya que se destaca cómo los estudiantes asumieron roles clave en la política y la sociedad, lo que subraya el valor del activismo estudiantil por parte de estos personajes. Y también la visión amplia del impacto, que no se limita solamente a la reforma universitaria. También se reconoce que el movimiento estudiantil tuvo implicaciones sociales, económicas y políticas. La proyección social, la proyección global y regional señala que este tipo de movilización no fue aislada, sino parte de un fenómeno global con características particulares en América Latina y Perú. También un énfasis en el compromiso social, ya que se valora la sensibilidad de los jóvenes ante los desafíos históricos de su tiempo, reforzando el rol transformador de la juventud universitaria. Sobre los aspectos negativos, también existe en este pequeño fragmento, este pequeño texto, y es que en el mismo texto se observa, ¿no? Una pequeña oración en la cual se dice que Pedro Olivera, un ingeniero, educador connotado y futuro instructor y rector de la Universidad de San Marcos, em, él, él pregunta, ¿no? Si que el trabajo en las minas había sido factor de cultura para los operarios indígenas. No pregunta si había sido factor de cultura. Esto va, esto para mí sugiere que las condiciones laborales y acceso a educación para estos pequeños grupos, o estos grupos, mejor dicho, eran precarias en sus tiempos, lo que da a saber que hubo desigualdad y exclusión social en este periodo de tiempo. Respecto a aspectos negativos, son bastante significativos. El más evidente es la fuerte dependencia del conocimiento extranjero, ya que el país no generaba ciencia ni tecnología propia, sino que importaba lo producido en el exterior. Esto contribuyó a una brecha tecnológica cada vez más amplia con respecto a los países desarrollados. Además, las universidades y centros educativos nacionales no tenían autonomía científica, limitándose a reproducir saberes ajenos sin formar la investigación local. Finalmente, sectores estratégicos como la minería quedaron en manos de empresas extranjeras, lo cual reforzaba la dependencia económica y tecnológica del país. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los aspectos negativos de la cátedra, los ingenieros, ingeniería y la política. En primer lugar tenemos es que hay una confusión entre formación académica y poder político. El hecho de que la cátedra y la formación en ingeniería estuvieran tan vinculadas al poder político podía desvirtuar el objetivo académico de la universidad, priorizando intereses políticos sobre la calidad educativa. También hay una concentración del poder en pocos personajes. El texto muestra cómo los personajes, sobre todo los titulares, acumulaban poder dentro y fuera de la universidad, lo que podía generar prácticas elitistas y escaso acceso a otros sectores sociales. También hay una instrumentalización de la cátedra con los fines políticos. En vez de enfocarse exclusivamente en la docencia o la investigación, muchos profesores usaban su posición para escalar en la política nacional, lo que podía desviar la función académica de la universidad. Y por último, hay una ausencia de participación estudiantil o social. El modelo descrito gira en torno a la figura del profesor como eje del poder académico y político, sin considerar la participación de los estudiantes, la comunidad científica o la sociedad en general.
aspectos negativos de este punto es el declive por la influencia por contextos políticos diversos y la poca problematización del contexto político y social, ¿no? Se menciona varios ingenieros que participaron en la política, pero en sí no se no se analiza críticamente cómo las condiciones laborales o ideológicas impactaron en la época, ¿no? O cómo se moldearon sus acciones o limitaciones. Además que hubo un escaso enfoque técnico, que aún así tratándose de ingenieros se profundiza sobre sus contribuciones específicas, pero no del todo como se debería de hacer, ¿no? Como si fuera un texto académico. Y solo se privilegia como que algunos aspectos políticos y educativos, más no todas las innovaciones que llegaron a ser los métodos en los que contribuyeron. Uno de los aspectos negativos, podemos hablar principalmente de la exclusión social, ya que la educación superior, si bien es cierto, seguía siendo si bien es cierto, empezaba a dejar de ser un privilegio para las familias limeñas y poco a poco iba creciendo la cantidad de alumnos provenientes de provincias, otros sectores más escondidos del Perú. Había cierto grado de privilegio a los sectores aristocráticos, ya que las grandes mayorías populares aún no tenían el completo acceso o la facilidad para poder ingresar a una escuela de ingenieros. Y eso partiendo de la educación, ¿no? Y el acceso a la educación que cada persona tiene. Obviamente, otro aspecto negativo es el centralismo persistente, ya que aún va a haber a pesar de que hay cierta presencia provincial, se podría decir, Lima va a seguir concentrado la mayor parte del alumnado. Y eso obviamente va a reflejar cierto desequilibrio de las oportunidades educativas, como mencioné con anterioridad. Otro aspecto negativo que también se resalta es la falta de servicios estudiantiles, ya que no van a existir, en ese tiempo no existían residencias, tampoco existían los comedores ni las bibliotecas, ya que obviamente eso obviamente con el pasar del tiempo se va a convertir en un cierto una ayuda a los estudiantes que vengan de otros lados de Lima, en el caso de que sea la escuela de ingeniería, ¿no? Hablando netamente de ellos. Ayuda porque les da comida gratis, un hogar gratis donde se puedan quedar y también bibliotecas donde puedan estudiar los estudiantes que no vengan de Lima y no tengan cómo arreglárselas para poder solventar esos gastos. Si bien es cierto, no existía eso, y obviamente eso, en consecuencia, limitaba las condiciones del estudio y el bienestar de los alumnos. La poca sensibilidad social también, ya que los estudiantes, en su mayoría, los de las clases altas, no mostraban una preocupación por las carencias económicas de las otras personas que no pertenecían a esta élite. Entonces, eso reflejaba mucho la sociedad. Obviamente también el limitado acceso a la diversidad, que creo que ya viene a ser un poco redundante, pero creo que mencionó la diversidad y lo mucho que no había de esto. Refleja mucho cómo era el acceso a la educación y en sí la educación superior en el Perú, con el privilegio que obviamente siempre tenían la élite limeña. Y lamentablemente no se centraban o no empatizaban con la gente que no provenía de ahí, sino que provenían de provincias o ciudades fuera de la capital. Aspectos negativos del primer movimiento nacional de reforma universitaria en el Perú. El primer aspecto es la inestabilidad institucional. La remoción de profesores y las constantes movilizaciones generaron cierta inestabilidad en la vida universitaria. Si bien se buscaba mejorar la calidad de enseñanza, el proceso de reforma pudo haber afectado o afectó el desarrollo normal de las actividades académicas durante este corto plazo. Otro es la posible politización. La huelga estuvo influenciada por el contexto político de la época. Recordemos que gracias a estas huelgas de los estudiantes se ve beneficiado Beleguía, ya que tenía el apoyo de ellos. Y esto nos hace plantear la cuestión de si las demandas estudiantiles respondían únicamente a criterios académicos o si no también motivadas por el contexto político detrás de ellas. Y el tercer aspecto negativo son las limitaciones de la reforma. Si bien el documento señalaba que esto tenía dos fases, que es el cambio de hombres y el cambio de métodos. El cambio de hombres fue la salida de algunos profesores, ¿no?, que se logró rápidamente. Sin embargo, la segunda parte, que es la transformación de método de enseñanza, fue la más difícil de alcanzar. Esto sugiere que la reforma pudo haber tenido limitaciones en su alcance y en su profundidad, o sea, no estaba del todo claro. Ahora los aspectos negativos del punto 2.4 de la visión panorámica del mundo estudiantil desde la frontera del tiempo. Como primer punto tenemos la falta de voces críticas o contrapesos, ya que en el texto se realiza el movimiento estudiantil sin mencionar posibles errores, excesos o críticas, lo que puede dar una visión parcial o poco equilibrada. También la poca profundidad de algunos temas, ya que si bien se mencionan diferentes reformas y luchas, no se detalla a profundidad en lo que consistía exactamente las demandas estudiantiles. También la enumeración sin un buen desarrollo, por así decirlo, ya que la lista de personajes en las que se mencionan los destacados, ya hace falta contexto de sus contribuciones específicas o trayectorias posteriores.